Moscú, noviembre de 1581. Los pasillos de Alexandrov Sloboda resonaban con gritos que helaban la sangre. El zar Iván Vasilievich, con 51 años y ojos inyectados en furia, acababa de golpear a su nuera embarazada por vestir ropas que él consideraba inmodestas. Elena Sheremeteva yacía en el suelo, sangrando, mientras su vientre gestante palpitaba con el dolor de una vida que pronto se extinguiría. Entonces apareció él, el zarevich Iván Ivanovich, el heredero del trono ruso, con 26 años y el rostro desfigurado por la rabia contenida durante décadas. «Padre», gritó mientras sus manos temblaban, «esto tiene que terminar». El viejo zar levantó su bastón de hierro con punta de acero, el mismo que había usado para aplastar cráneos de boyardos traidores, y sus labios se curvaron en una mueca que era mitad sonrisa, mitad aullido. «Hijo mío», susurró con una voz que parecía venir del infierno mismo, «¿te atreves a desafiarme?» El aire se espesó con el presagio de lo inevitable. El bastón se elevó una vez más, girando en el aire como una sentencia de muerte, y descendió con toda la fuerza de un hombre que había pasado su vida destruyendo todo lo que amaba. El cráneo del zarevich se abrió como una fruta madura, y la sangre salpicó las paredes de piedra mientras el heredero de Rusia caía en los brazos de su asesino. «Yo maté a mi hijo», gritó Iván el Terrible, besando el rostro ensangrentado de su primogénito. «Yo maté a mi hijo». Eso fue una declaración abierta de guerra, no contra un enemigo extranjero, sino contra su propia alma, contra el último vestigio de humanidad que quedaba en el corazón de un monstruo. Para entender cómo un padre puede asesinar a su propio hijo, debemos retroceder 50 años, a un lugar donde la oscuridad ya había echado raíces profundas. El 25 de agosto de 1530, en el Gran Ducado de Moscovia, nació un niño bajo un cielo cubierto por nubes negras que parecían presagiar décadas de sangre. Era una época donde la misericordia parecía debilidad, donde los lobos aullaban más cerca de las ciudades que nunca, donde las plagas recorrían las aldeas dejando montañas de cadáveres amarillentos sobre los que los cuervos se posaban con voracidad obscena. El bebé fue llamado Iván Vasilievich, cuarto de su nombre, hijo de Basilio III, gran príncipe de Moscovia, y de Elena Glinskaya, una mujer de belleza legendaria y ambición feroz. Pero este niño no nacería en la luz, sino en la sombra de conspiraciones palaciegas donde la traición se servía con la misma frecuencia que el pan. Cuando Iván tenía apenas 3 años, su padre Basilio murió de una forma tan extraña que hasta hoy los historiadores debaten si fue asesinato. Un absceso en la pierna, dijeron los médicos, una infección que se convirtió en envenenamiento de sangre. Pero en los pasillos del Kremlin, entre susurros y miradas furtivas, los sirvientes hablaban de veneno mezclado con la medicina, de boyardos que sonreían demasiado en el funeral. La madre de Iván, Elena, asumió la regencia con mano de hierro, gobernando Rusia en nombre de su hijo durante 5 años cruciales. Pero en 1538, cuando Iván tenía solamente 8 años, Elena murió súbitamente. «Envenenamiento», dijeron otra vez, aunque nadie se atrevió a acusar abiertamente a los boyardos que ahora miraban al pequeño huérfano con ojos hambrientos de poder. Aquella noche, el niño Iván se quedó solo en las enormes habitaciones del palacio, temblando bajo mantas raídas mientras escuchaba los pasos de miles de hombres que ya no lo veían como su futuro soberano sino como un obstáculo. Los boyardos, esa aristocracia guerrera que había servido a su familia durante generaciones, ahora se peleaban entre sí por el control del trono, usando al niño como peón en sus juegos mortales. Las familias Shuisky y Belsky se enfrentaron en una guerra de intrigas que dejó cadáveres en los patios del Kremlin y manchas de sangre en los iconos sagrados. El pequeño Iván y su hermano sordo Yuri fueron tratados peor que campesinos. En sus propias palabras escritas años después, Iván recordaría con dolor cómo nos criaron como vagabundos y niños de los más pobres, cómo pasaban hambre mientras los boyardos festejaban,
como vestían ropas viejas y rasgadas mientras los nobles se paseaban con sedas importadas. Un día, cuando tenía 9 años, Iván vio al príncipe Iván Vasilievich Chowisky sentado en el banco donde su padre solía descansar, con el codo apoyado en la cama que había pertenecido al difunto zar, con sus botas sucias sobre las sillas sagradas, mirándolo sin siquiera el respeto que un esclavo debe a su amo. En ese momento, algo se rompió dentro del niño. Había poder en el odio, descubrió Iván. Había fuerza en guardar cada humillación como una cuenta de rosario de venganza. Otra noche, borracho después de un festín, un boyardo entró tambaleándose a la habitación del niño príncipe y puso sus botas cubiertas de mierda y barro directamente sobre la cama de Iván, riéndose mientras el niño, de 10 años, apretaba los puños hasta que las uñas se le clavaban en las palmas, conteniendo lágrimas que habrían sido interpretadas como debilidad. Años después, Iván confesaría que a menudo no le permitían comer a tiempo, que los boyardos lo trataban como un objeto decorativo que solo sacaban para ceremonias oficiales, donde tenía que sonreír y saludar mientras por dentro su alma se carcomía con un odio que crecía como un tumor maligno. Pero el verdadero momento formativo llegó cuando Iván tenía 13 años. El príncipe Andrei Shuisky, líder de los boyardos y el hombre que más había humillado al joven príncipe, convocó una reunión del consejo sin siquiera consultar a Iván. Era 1543, y algo dentro del adolescente finalmente estalló. Convocó a los guardias leales que aún quedaban y ordenó con voz que ya no temblaba que capturaran a Andrei Shuisky. Los guardias dudaron, mirando a este muchacho flaco que de repente hablaba con la autoridad de un rey nacido. «Traédmelo ahora», repitió Iván, y había algo en sus ojos, algo oscuro y antiguo que no pertenecía a un niño de 13 años, que hizo que los soldados obedecieran. Arrastraron a Andrei Shuisky ante el joven príncipe, y el boyardo que había puesto sus botas en camas reales, que había robado del tesoro del Estado, que había tratado a Iván como basura, ahora temblaba de rodillas. Iván lo miró durante un largo minuto, saboreando el miedo en los ojos del hombre que lo había atormentado durante años. Entonces pronunció las palabras que cambiarían el curso de la historia rusa. «Echadlo a los perros». Y así fue. Andrei Shuisky fue arrojado literalmente a una jauría de perros de caza hambrientos que lo despedazaron vivo mientras sus gritos resonaban por todo el Kremlin. Los otros boyardos que habían venido a protestar se quedaron paralizados, viendo cómo el niño que habían humillado se transformaba en algo completamente diferente. Naquele día, la crianza Iván morreu. En seu lugar, naceu Iván Grozny, Iván el Terrible. El 16 de enero de 1547, con apenas 16 años, Iván Vasilievich fue coronado no como gran príncipe de Moscovia como sus antepasados, sino como zar de todas las Rusias. La palabra zar derivaba de César, y con ella Iván reclamaba no solo poder político, sino autoridad divina. Se casó poco después con Anastasia Romanovna, una joven de 16 años de belleza serena y corazón gentil. Por primera vez en su vida, Iván conoció algo parecido al amor. Ella fue su ancla, la única persona que podía calmar las tormentas que rugían en su interior. Juntos tuvieron 6 hijos, aunque 4 morirían en la infancia, una crueldad común en aquella época, pero que cada vez arrancaba un pedazo más del alma de Iván. Durante los primeros años de su reinado, Iván mostró destellos del gobernante brillante que podría haber sido. Reformó la administración, creó códigos legales, expandió las fronteras rusas conquistando los kanatos tártaros de Kazán y Astracán. Cuando sus ejércitos tomaron Kazán en 1552, después de un asedio brutal, Iván ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio en la Plaza Roja, con sus cúpulas de colores imposibles que aún hoy desafían la gravedad y la razón. La leyenda dice que después de terminarla, Iván mandó cegar a los arquitectos para que nunca pudieran crear algo más hermoso. Era la dualidad perfecta de su naturaleza.
capaz de concebir belleza sublime y crueldad absoluta en el mismo aliento. Pero en 1553, Iván casi murió de una enfermedad misteriosa. Mientras yacía en su lecho de muerte, sudando fiebre y delirio, les pidió a los boyardos que juraran lealtad a su hijo bebé como heredero. Muchos se negaron. Algunos propusieron en cambio a su primo Vladimir de Staritsa. Iván escuchó cada nombre, cada traición, y aunque sobrevivió a la enfermedad, algo dentro de él se endureció aún más. Ahora sabía con certeza lo que siempre había sospechado. Los boyardos lo traicionarían en cuanto tuvieran oportunidad. Entonces llegó 1560, el año en que el mundo de Iván se derrumbó por completo. Anastasia, su amada esposa, la única luz en su oscuridad, murió súbitamente después de 13 años de matrimonio. Tenía solo 30 años. «Envenenamiento», dijo Iván inmediatamente. «Los boyardos la mataron para destruirme». Los historiadores modernos debaten si realmente fue envenenada o si murió de causas naturales, pero para Iván no había duda. Había visto morir a su padre en circunstancias sospechosas. Había visto morir a su madre envenenada. Y ahora su esposa también. Había sido arrebatada por las mismas manos invisibles. La paranoia que siempre había acechado en los rincones de su mente ahora se apoderó de él completamente. Se encerró en su habitación durante días, sollozando y golpeándose la frente contra los iconos hasta que se formó una callosidad permanente en su piel. Cuando finalmente emergió, ya no era el mismo hombre. Sus ojos tenían una cualidad vidriosa, como si miraran algo que nadie más podía ver. Al año siguiente, su mejor amigo y consejero, Andrei Kurbsky, desertó a Lituania y comenzó a liderar ataques contra territorio ruso. La traición fue como un cuchillo en el corazón de Iván. Escribió cartas furiosas a Kurbsky, páginas y páginas de acusaciones y dolor, revelando una mente que se fragmentaba bajo el peso de traiciones reales e imaginarias. En 1564, Iván hizo algo sin precedentes. Abandonó Moscú. Dejó una carta diciendo que abdicaba porque los boyardos eran todos traidores. La ciudad entró en pánico. Sin zar, Rusia se desintegraría en guerra civil. Los boyardos enviaron emisarios suplicándole que regresara. Iván accedió, pero con dos condiciones que revelarían el monstruo en que se había convertido: poder absoluto e ilimitado, y el derecho de ejecutar a cualquier traidor sin juicio ni interferencia. Los boyardos, desesperados, aceptaron. Habían creado un tirano sin restricciones. Iván regresó a Moscú y de inmediato estableció la Oprichnina, un estado dentro del estado controlado completamente por él. Reclutó a 6,000 hombres llamados Oprichniki, una policía secreta vestida de negro que cabalgaba en caballos negros y llevaba cabezas de perro colgando de sus sillas como símbolos de su lealtad canina al zar. Estos hombres tenían licencia para robar, violar y asesinar sin consecuencias. Iván les dio enormes propiedades confiscadas a boyardos ejecutados, y los Oprichniki exprimieron a los campesinos cobrándoles en un año lo que antes pagaban en 10. La purga comenzó casi inmediatamente. Iván acusó a cientos de familias boyardas de conspiración basándose en evidencia inexistente o confesiones extraídas bajo tortura. Las ejecuciones se volvieron cada vez más elaboradas, más sádicas. Hervía a hombres vivos en calderos gigantes mientras sus familias eran obligadas a mirar. Empalaba a otros en estacas de madera que los atravesaban lentamente desde el recto hasta la boca, un proceso que podía durar días. Congelaba a personas desnudas en el hielo del río Moscova, pero su obra maestra de horror llegó en 1570, cuando decidió que la ciudad de Nóvgorod planeaba traicionarlo y unirse a Lituania. No había evidencia real de esto. Solo los susurros de un informante borracho llamado Petr Volinets, pero para Iván era suficiente. En enero de 1570, los Oprichniki rodearon Nóvgorod. Lo que siguió fue una masacre que duró 5 semanas.
Hombres, mujeres y niños fueron atados a trineos y lanzados al río Volkhov, congelado, donde se ahogaban bajo el hielo mientras sus familias miraban desde la orilla. 500 a 600 personas eran asesinadas cada día. El arzobispo de Novgorod fue cosido a la piel de un oso y cazado por perros. Los cálculos conservadores dicen que 2.000 personas murieron. Otros hablan de 60.000. Iván supervisó personalmente gran parte de la carnicería, riendo mientras los cuerpos flotaban bajo el hielo como sombras oscuras. Pero incluso mientras cometía estas atrocidades, Iván permanecía profundamente religioso a su manera retorcida. Después de cada día de torturas, rezaba durante horas, golpeándose la cabeza contra el suelo de piedra de su capilla privada, implorando el perdón de Dios. Ayunaba, asistía a servicios religiosos múltiples veces al día y compilaba listas de las personas que había mandado matar, enviándolas a monasterios con donaciones y pidiendo que rezaran por las almas de sus víctimas. Era como si creyera que podía comprar la absolución divina por cada asesinato, que cada oración cancelaba cada grito de agonía. Sus consejeros más cercanos, los pocos que quedaban, comenzaron a susurrar que el zar se había vuelto loco. Y tal vez tenían razón. Los historiadores modernos especulan que Iván sufría de trastorno bipolar, síndrome del lóbulo temporal, o tal vez sífilis en sus etapas finales. Pero independientemente del diagnóstico, el resultado fue el mismo. Un hombre con poder absoluto y una mente que se desintegraba bajo el peso de traumas infantiles nunca curados. Iván se casó 7 veces más después de la muerte de Anastasia, pero ninguna de esas mujeres encontró amor ni seguridad en sus brazos. Algunas fueron enviadas a conventos cuando no produjeron herederos varones lo suficientemente rápido. Otras desaparecieron en circunstancias misteriosas. Su hijo mayor, el zarevich Iván Ivanovich, creció en este ambiente de paranoia y violencia. A diferencia de su padre, el joven Iván era diplomático, inteligente, capaz de negociar donde su padre solo veía enemigos. Pero la relación entre padre e hijo se deterioraba año tras año. El viejo Iván prohibió a las primeras 2 esposas de su hijo entrar a lugares sagrados porque no habían producido herederos, humillándolas públicamente y enviándolas a conventos. El zarevich obedeció, reprimiendo su rabia. Pero cuando tomó a Elena Sheremeteva como tercera esposa y ella quedó embarazada, el joven Iván sintió por primera vez esperanza. Sería padre, tendría su propia familia. Tal vez podría ser mejor padre de lo que el suyo había sido. Entonces llegó, aquel día de noviembre de 1581. Iván el Terrible entró a las habitaciones privadas de su nuera y la encontró vestida con ropa ligera, descansando debido a su embarazo avanzado. Para el zar, acostumbrado a que las mujeres se cubrieran completamente en presencia de hombres, esto era una ofensa imperdonable. Comenzó a golpearla, abofeteándola y pateándola en el vientre mientras Elena gritaba. El zarevich Iván escuchó los gritos y corrió a la habitación. Por años había acumulado resentimientos contra su padre, las humillaciones de sus esposas anteriores, los fracasos militares del zar en Livonia, la locura creciente que estaba destruyendo Rusia. Todo eso explotó en ese momento. «Padre», gritó, «detente. Estás destruyendo todo. Estás destruyendo Rusia. Estás destruyendo a nuestra familia». Iván el Terrible se volvió hacia su hijo con ojos que ardían con una furia más allá de la razón. Para él, esto no era un hijo preocupado por su esposa embarazada. Era un traidor más, un boyardo en potencia que se atrevía a desafiarlo. Levantó su bastón con punta de hierro, el mismo que había usado para aplastar cráneos de enemigos durante décadas, y golpeó a su hijo en la sien. El zarevich cayó, sangre brotando de su cabeza, sus ojos aún abiertos pero ya vidriosos. Boris Godunov, quien estaba presente, intentó intervenir pero también recibió golpes. Y entonces, en un instante de claridad terrible, Iván vio lo que había hecho. El bastón cayó de sus manos con un estruendo metálico.
Se arrojó sobre su hijo, presionando sus manos contra la herida, tratando inútilmente de detener la sangre que manaba a borbotones. «Yo maté a mi hijo», gritaba una y otra vez, besando el rostro ensangrentado del Tsarevich, sollozando con un dolor que parecía venir de lo más profundo de su alma rota. Llamó a médicos, a sacerdotes, a cualquiera que pudiera salvar a su hijo. Pero era demasiado tarde. El Tsarevich Iván vivió durante 11 días más, entrando y saliendo de la conciencia. En un momento de lucidez, según las crónicas, miró a su padre y susurró: «Muero como un hijo devoto y el más humilde de los siervos». Entonces cerró los ojos por última vez. Durante esos 11 días, Iván el Terrible no comió, no durmió, solo rezaba y lloraba al lado de la cama de su hijo moribundo. Cuando el Tsarevich finalmente murió, algo dentro del viejo zar se quebró de forma irreparable. Los cortesanos que lo vieron dijeron que envejeció 20 años en una noche, que su cabello se volvió completamente blanco, que sus ojos perdieron toda chispa de vida. Elena Sheremeteva, la nuera que había golpeado, sufrió un aborto espontáneo horas después del incidente, perdiendo al nieto que Iván nunca conocería. El zar había destruido no solo a su hijo, sino el futuro de su dinastía entera. Su único otro hijo superviviente, Fiodor, era débil tanto física como mentalmente, completamente incapaz de gobernar el vasto imperio que Iván había construido con sangre. Los 3 años siguientes fueron un descenso lento hacia la locura total. Iván se retiró cada vez más de los asuntos de Estado, pasando días enteros en su capilla privada, conversando con iconos como si fueran personas vivas. Los sirvientes lo escuchaban hablar con su hijo muerto en las noches, pidiendo perdón a una sombra que nunca respondía. Pero incluso en su locura, había momentos de lucidez terrible donde Iván entendía perfectamente lo que había hecho. Había pasado toda su vida vengándose de los boyardos por robarle su infancia, por matar a sus padres, por traicionarlo a cada paso. Y al final, él mismo se había convertido en lo que más odiaba, un asesino de su propia familia. El 28 de marzo de 1584, Iván el Terrible sufrió un derrame cerebral mientras jugaba ajedrez. Murió pocas horas después, a los 53 años, rodeado de sacerdotes que rezaban por su alma condenada. Su hijo, Fiodor, asumió el trono, pero era tan incompetente que el verdadero poder cayó en manos de Boris Godunov, quien había presenciado el asesinato del Tsarevich. El reinado de Fiodor fue desastroso, y cuando murió sin herederos en 1598, la dinastía Rurik, que había gobernado Rusia durante siglos, se extinguió. Lo que siguió fue el período tumultuoso, años de guerra civil, hambruna y caos que casi destruyeron Rusia completamente. Todo porque un niño había sido traumatizado, porque los boyardos habían humillado a un huérfano de 8 años, porque nadie había sanado las heridas de un alma rota antes de darle poder absoluto sobre millones de vidas. Pero tal vez lo más trágico de la historia de Iván el Terrible no es la violencia que cometió, sino entender que en algún momento fue víctima antes de convertirse en monstruo. Ese niño de 3 años que vio morir a su padre, ese huérfano de 8 que fue despreciado y hambreado por los hombres que debían protegerlo, ese adolescente que aprendió que el poder viene del miedo porque nunca conoció el amor, ese hombre que finalmente encontró ternura en Anastasia solo para verla morir envenenada. Todos esos Ivanes murieron mucho antes de que el bastón golpeara la cabeza de su hijo. Los psicólogos modernos tienen un dicho: si expones a un niño a la oscuridad por tiempo suficiente, eventualmente se convierte en la propia oscuridad. Iván el Terrible es el ejemplo perfecto de esta verdad terrible. Cada humillación que sufrió plantó una semilla de violencia. Cada traición que presenció o imaginó añadió otra capa de paranoia. Cada amor que perdió lo empujó más profundo hacia el abismo. Y, cuando finalmente tuvo el poder para vengarse, no pudo detenerse, porque la venganza nunca sana, solo crea más oscuridad.
El pintor ruso Ilya Repin capturaría este momento en 1885 con su obra maestra Iván el Terrible y su hijo Iván, mostrando al viejo zar con ojos desorbitados de horror y arrepentimiento, sosteniendo el cuerpo moribundo de su hijo, tratando desesperadamente de detener la sangre que él mismo había derramado. Es una de las pinturas más perturbadoras jamás creadas, porque captura no solo el acto de violencia, sino su resolución imposible, ese momento donde el asesino se da cuenta de lo que ha hecho y descubre que no hay forma de deshacerlo, que algunas acciones son tan irreversibles que te condenan al infierno en vida. Entonces pregunto, ¿qué transforma a una persona en monstruo? ¿Son las circunstancias de su infancia, los traumas que nunca sanaron, las traiciones que nunca perdonaron? ¿O había algo intrínsecamente roto en Iván desde el principio, una predisposición hacia la crueldad que las circunstancias simplemente liberaron? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí sabemos es esto. Iván el Terrible no nació terrible, nació como cualquier otro niño, vulnerable y necesitado de amor. Fueron las manos de adultos crueles, los boyardos que lo despreciaron, los conspiradores que mataron a sus padres, los que esculpieron a un huérfano asustado transformándolo en el tirano más brutal que Rusia jamás conocería. Y al final, su mayor víctima no fue ninguno de los miles que asesinó, sino su propio hijo, la única persona que podría haber redimido su legado, que podría haber sanado las heridas de generaciones. Pero Iván destruyó esa posibilidad con un solo golpe de su bastón maldito, condenando no solo a su familia, sino a toda Rusia a años de caos y sufrimiento. Tal vez él nunca fue verdaderamente malvado. Tal vez simplemente aprendió a sobrevivir dentro del mal. Pero el resultado fue él mismo. Un mar de sangre que ahogó todo lo que alguna vez pudo haber amado. Cuéntame en los comentarios qué piensas sobre Iván el Terrible. ¿Era un monstruo desde el nacimiento o las circunstancias lo crearon? ¿Podría haberse salvado con amor y terapia modernos? ¿O estaba demasiado roto para ser reparado? Y si disfrutaste esta historia oscura de la historia, dale like, suscríbete y activa la campanita para más relatos sobre los tiranos que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.